una amistad ciertamente extraña, como la que sostengo desde hace tiempo con Séneca o con Pérez de Galdós. Y la razón es muy sencilla. Mi amistad con Pedro Schwartz se debe casi exclusivamente a que le conozco de leídas. Permítame, pues, y antes de hacer el encomio de este extraordinario personaje, ofrecer disculpas por el atrevimiento de hacer esta noche la exaltación de sus trabajos y sus días con tan escaso bagaje. En mi descargo me parece justo decir que, lejos de ir en menoscabo de la distinción con que hoy le honra el Instituto Juan de Mariana, implica un homenaje quizá más genuino, pues el encomio no viene de un amigo cercano, sino de un admirador de su larga y fecunda trayectoria intelectual. Mi primer encuentro con Pedro Schwartz, si es que lo que voy a contarles puede llamarse así, un encuentro, pues vivo fuera de España desde hace muchos años, sucedió probablemente hacia 1977 o 1978. Y digo probablemente porque no me acuerdo muy bien, y probablemente él se acuerde todavía menos. Yo acababa de hacer una maestría en economía liberal e, infatuado por el nuevo saber, que es lo propio del novicio, sino que es lo propio del converso, como era mi caso, me creía un experto en la materia, y esto me llevaría a realizar uno de los actos más sonrojantes de mi vida. España estaba en plena transición política y yo recibía en aquellas fechas la revista Cambio 16. Un día leí en esta revista un artículo firmado por un hombre joven con una camisa a cuadros, de esas que nos ponemos los fines de semana para estar en casa o con la familia, o como diría mi querido amigo Carlos Rodríguez Brown, para preparar un asado. El tema del artículo era una exposición sencilla pero estupendamente articulada sobre la economía de mercado como respuesta a esa crisis por la que entonces vivía España. Y yo, entusiasmado verdaderamente por la cercanía en el ideario de él y míos, le escribí de puño y letra, se me ocurrió, una carta felicitándole por el artículo y recomendándole que leyera La acción humana, Los fundamentos de la libertad y otras obras del liberalismo contemporáneo. Decía mi abuela que no hay cosa más atrevida en este mundo que la ignorancia, y este fue el caso, uno de esos casos. Sin embargo, con la modestia y la sencillez que le caracterizan, o que sé que le caracterizan, mejor dicho, a Pedro Schwartz, pues ese era el nombre del joven con la camisa a cuadros que estaba en la revista, me envió una carta muy afectuosa con un valioso obsequio. En aquel tiempo él acababa de obtener el doctorado en el London School of Economics y acababa de publicar en Tecnos una obra que probablemente muchos de ustedes han leído o que conocen, que se titula La nueva economía política de John Stuart Mill. Era, o me pareció, un libro extraordinario, fruto de una exhaustiva investigación que realmente me sacó los colores y me llenó de vergüenza. Pero es un libro que guardo en mi biblioteca con especial afecto debido a que la historia de las ideas económicas ha sido siempre tema de mi predilección, pero también lo guardo como una lección de humildad que recordaré siempre. Imagínense, el alumno tratando de dar lecciones al maestro. Tras esa torpe experiencia, guardé un sonrojado silencio hasta que, algunos años después, 1980 concretamente, me atreví a enviarle a él un texto de una conferencia que yo había pronunciado ante la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Y repito, seguíamos sin conocernos. Pedro Schwartz dirigía entonces el Instituto de Economía de Mercado aquí en Madrid y acababa de publicar otro libro que se titulaba Empresa y Libertad. El tema de ese libro era la función del empresario en una economía competitiva, entre otras cosas. Yo no lo había leído, lo leería después, pero mi ensayo estaba, por lo visto, en una longitud de onda parecida a ese libro. Y cuál no sería mi sorpresa al recibir una carta suya
en la que me decía que lo iba a publicar, cosa que hizo. Y debo decir que aquella noticia me hizo saltar de felicidad, tanto como hace unos días cuando el Madrid ganó la Copa de Europa en Lisboa. También me sentí aliviado. El libro de Pedro Schwartz, comparado con mi opúsculo, aquella cosita que él había publicado en el Instituto de Economía de Mercado, mostraba muy a las claras la gran diferencia en dimensión y la enorme distancia entre el maestro y el alumno. Y me sentí aliviado porque con eso creí haberme ganado la absolución de vida por mi engreimiento y mi imprudencia. Con el paso de los años, mis contactos con Pedro Schwartz, contactos como ven tangenciales y lejanos, se irían espaciando, aunque no mis lecturas de lo que él escribía, como sus ensayos sobre el liberalismo o sobre los trabajos de Milton Friedman, o, por ejemplo, su espléndida traducción de La miseria del historicismo. También admiraría en él su destacada labor como político liberal. Supongo que es una actividad de la que se siente liberado, valga la redundancia. Lo digo porque en 1986, estando en Madrid de paso, leí en ABC un artículo suyo titulado, probablemente lo recuerde ahora, La dispersión del liberalismo, en el cual explicaba los motivos por los que él renunciaba a presentarse como candidato de la coalición liberal de aquellos años. El artículo me impresionó muchísimo, quizá porque en aquel tiempo yo también andaba desalentado por las dificultades de llevar las ideas liberales a la vida pública. Así que lo recorté y por eso puedo citarlo ahora. Pedro Schwartz expresaba allí su malestar por la confusión, son sus palabras, la debilidad imperante en el Partido Liberal de José Antonio Segurado de aquellos días, y cito sus propias palabras, las palabras de Pedro Schwartz, la pérdida de su bandera a manos de personas en busca de una etiqueta atrayente o de grupos sin ideología conocida y sin pedigrí liberal. Toda semejanza con el presente será pura fantasía, debo decir, porque algo cercano le ocurre a lo que hoy no quiero citar ni nombres ni partidos. Al término de esa lectura, de ese artículo que mostraba esa decepción de él en lo personal, no pude por menos de extender y ampliar mi enorme simpatía por este extraordinario intelectual, por su coherencia, por su valor y por su honradez. Recuerdo también de él una magnífica entrevista que le hizo a Karl Popper, aparecida en la revista Claves de la Razón Práctica. Fui editor de un semanario bastantes años y sé por experiencia que las buenas entrevistas son mérito del entrevistador tanto como del entrevistado. Por eso puedo decir que muy pocos podrían haber mantenido una conversación con Karl Popper de esa altura, excepto un hombre como Pedro Schwartz. Por último, no puedo dejar de mencionar un artículo suyo aparecido en la revista Telos en 1997, titulado La precariedad de la democracia liberal. En ese trabajo, Pedro Schwartz resumía el decaído ánimo de muchos liberales de nuestro tiempo y mostraba algunas reticencias por el optimismo de Fukuyama y de Buchanan. Pero asimismo, como él confesaba, y cito otra vez sus palabras, el mundo libre es, con mucho, la mejor sociedad que ha existido en la historia de la humanidad. Y esto es lo que hoy los liberales de España y del mundo aquí reunidos celebramos a su sombra. Pues gracias a personas como Pedro Schwartz, las tres instituciones nacidas del ideario liberal, vale decir, el Estado de Derecho, the rule of law y la economía de mercado continúan siendo los imprescindibles arbotantes que sostienen la vida civilizada. Señor Schwartz, su obra Empresa y Libertad abría con una célebre cita de Samuel Johnson. No tenemos más votos que ellos, pero sí más argumentos. Gran parte de esos argumentos, sin embargo, se vuelven hoy de manera irracional y callejera contra el liberalismo, pese a la abrumadora evidencia en su favor.
De igual modo que los votos continúan estando a favor del socialismo pese a toda la evidencia en su contra. Algo hemos aprendido, sin embargo, y es que tener razón no basta y que la irracionalidad, nuestro enemigo interior, ese residuo impalpable de nuestros más oscuros orígenes y nuestros más remotos atavismos, puede destruir en un instante todo lo que la razón ha construido en siglos. Con todo y eso, nuestra misión, la misión de los liberales, será la de seguir esgrimiendo argumentos y evidencias tal como usted se ha esforzado en impartir a lo largo de su fructífera vida. Sepa, señor Schwartz, que me siento muy honrado por habérseme concedido la oportunidad de expresar públicamente mi admiración hacia usted. Crecí en Talavera de la Reina, patria chica de Juan de Mariana, y estoy seguro de que si él estuviera aquí esta noche se uniría con entusiasmo al homenaje que los liberales le rendimos, admirados por su tesón, su maestría, su ejemplo y su hombría de bien. Mi más cordial y sentida enhorabuena.